A ver. Ya, gracias, Brisa. Listo, entonces, como les estaba diciendo, vamos a empezar con el tema de quemaduras, que es uno de los más largos. Y en primer lugar, vamos a ver un poquito de lo que es anatomía de la piel, porque como ustedes saben, en las quemaduras, si bien estas van a tener una repercusión a nivel sistémico, el órgano principalmente afectado va a ser la piel. Y sí, es algo que tienen que saber. La piel es un órgano y va a ser el órgano más grande que tenemos en todo el cuerpo. Entonces, aquí tenemos sus capas, son tres, y ya las habíamos revisado anteriormente cuando vimos la parte de inyectables. Tenemos la epidermis, que es esta delgadita naranja de acá, la dermis y la hipodermis. ¿Por qué son tan importantes estas tres capas? Porque van a brindar todas estas funciones principalmente. La piel nos va a dar, va a hacer una función protectora, nos va a cubrir del medio externo, de la infección por microorganismos que quieran ingresar para infectar. También va a cumplir una función metabólica porque va a estar bastante ligada a lo que son las pérdidas insensibles de calor para poder regular nuestra temperatura corporal. Por eso es que nosotros sudamos durante el día. Ya sabemos que el sudor es un mecanismo de qué cosa, termogénesis o termólisis. ¿De qué es, chicos? ¿Termogénesis? El sudor. El ¿Qué mecanismo es? Termólisis. Termólisis, exactamente, porque mediante el sudor nosotros vamos a perder calor. También cumple una función estética, ¿sí? Porque cuando nuestra piel está dañada en algún punto o no tenemos piel en algún punto, estéticamente esto se ve feo, ¿no? También, como ya lo estábamos mencionando, cumple una función termorreguladora. También va a cumplir la función de percepción sensorial. Vamos a ver en la siguiente imagen que la piel va, sobre todo en lo que es la parte de la dermis, que es la segunda capa, vamos a tener un montón de receptores sensoriales para el calor, para el frío, para la presión, para el dolor, etc. Y sin estos receptores sensoriales nosotros no podríamos tener todas estas sensaciones. Y uno puede decir, ay, no siento dolor o no siento el calor, no siento el frío, chévere, pero en realidad no es así, porque esta percepción sensorial nos ayuda a sobrevivir en nuestro medio. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos receptores del calor, cuando tocamos una tetera con agua hirviendo, nos quemaríamos y nos haríamos daño. Entonces, son muy importantes. Y por último, cumple una función inmunológica. Ya cuando ustedes lleven inmuno el próximo año, van a ver esto un poco más a fondo. Pero en la piel nosotros tenemos unas células que se conocen como células de Langerhans. ¿Sí? Y estas células de Langerhans van a cumplir una función inmunológica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que como la piel es el órgano más grande y es el órgano que tenemos que está expuesto al medio externo, es el que va a estar lidiando con todos los microorganismos que quieren ingresar. Entonces, como es un órgano que está lidiando constantemente con un montón de patógenos que quieren ingresar e infectarnos, tiene que tener a sus soldaditos, tiene que tener a sus células del sistema inmune. Y estas células son las células de Langerhans. Entonces, las células de Langerhans van a ser básicamente las chismosas, ¿sí? Ellas van a estar en la piel y apenas capten algún microorganismo ingresando, van a correr y le van a avisar a nuestro sistema inmune para que se active y este patógeno que está queriendo ingresar pueda ser eliminado. ¿Sí? La epidermis ya sabemos que es una de las capas más delgaditas. La dermis es ya un poco más gruesa y la vamos a dividir en dermis superficial y dermis profunda. También en algunas literaturas la pueden encontrar como dermis reticular y dermis papilar, pero para la clase de hoy día simplemente dermis superficial y dermis profunda. Y luego tenemos la hipodermis. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La epidermis es súper delgada, sí, no va a tener mayor función más que verse bonita y es la que obviamente está en contacto con las radiaciones UV, con el frío, con los patógenos, y es la primera que se daña cuando hay algún agente lesivo, por ejemplo, cuando nos cortamos, cuando nos golpeamos con un martillo, etc. La dermis es una de las más importantes porque va a ser una de las capas que está altamente vascularizada, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos caemos y nos raspamos la rodilla, generalmente lo que se ve afectada es la epidermis. Y como solamente se está viendo afectada la epidermis, muchas veces no vamos a sangrar. ¿Por qué? Porque la epidermis es la capa de la piel que no tiene irrigación, ¿sí? No está vascularizada. Mejor dicho, no es que no tenga irrigación, sino que no está vascularizada. Entonces, si la rompemos, no va a sangrar. En cambio,
Cuando nosotros lo que nos lesionamos ya es un poco más profundo y agarramos la dermis, es que ahí nosotros vamos a sangrar y vamos a ver que empieza a salir sangre, sangre, sangre. Y obviamente la hipodermis está muchísimo más vascularizada porque a diferencia de la dermis donde encontramos arteriolas y vénulas, vamos a encontrar ya a las grandotas, a las arterias y a las venas y también algunas terminaciones nerviosas, ¿sí? Entonces epidermis es la más delgadita, simplemente va a ser la que está en contacto con el medio externo y es una capa no vascularizada. La dermis es una de las capas más vascularizadas, acuérdense de eso, y es en donde nosotros vamos a encontrar a los receptores sensoriales, ¿sí? Los de calor, frío, tacto, presión, etc. Y la hipodermis es donde vamos a encontrar a las arterias y a las venas, y también podemos encontrar grasita, ¿sí? Como ven acá en amarillo. Bien, entonces, como les estaba mencionando, este es otro gráfico de la piel. Otra cosa que tienen que saber es que cuando ustedes lleven embriología van a ver lo que es las capas de donde se originan todos los órganos y todo lo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Y van a ver 3 capas, ¿sí? Nosotros tenemos el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Entonces, tienen que saber ustedes que la piel va a ser un órgano que es derivado del ectodermo. Sí, eso es lo único que tienen que saber. ¿La piel de dónde se deriva? Del ectodermo. Acá tenemos todas las terminaciones sensoriales que tiene nuestra piel. Por ejemplo, vamos a tener estas de acá que se conocen como terminaciones libres, que van a ser las encargadas de captar el dolor. También tenemos lo que son lo que es Vater-Pacini, que es para las vibraciones. Acá está más grande, o también conocido como corpúsculo de Pacini. También tenemos, por ejemplo, los receptores de Ruffini, que son los que se encargan de percibir lo que es el calor. Y también por acá están, pues tenemos lo que son las terminaciones de Krauss, que se encargan de sentir el frío. Luego tenemos las terminaciones de Merkel, que son para el tacto. Entonces, no es necesario que se la aprendan, sí se las están mencionando en su teoría, entonces si pueden memorizarlo, sería genial. Entonces, la piel deriva de qué cosa? Del ectodermo, ¿sí? De la capa ectodérmica. ¿Qué receptores tenemos? Tenemos terminaciones libres para lo que es el dolor, Vater-Pacini para vibraciones, Ruffini para el calor, Krauss para el frío y Meissner para el tacto, ¿sí? Y Merkel es para la presión. Bien, eso es lo único que tenemos que saber en cuanto a fisiología, por así decirlo, de la piel. Y ahora sí vamos a pasar a ver en específico qué cosas son las quemaduras. Y estas se van a definir como una lesión que cuenta con una rápida destrucción del tejido cutáneo, porque va a ser muy rápido, y la pérdida importante de líquidos. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo nuestra barrera protectora, nuestra barrera termorreguladora. Si nosotros destruimos a la piel, lo primero que tenemos que preocuparnos es que este paciente se va a deshidratar y va a tener un riesgo enorme de desarrollar infecciones que lo pueden llevar a tener un shock séptico. Y recuerden que un shock séptico es un shock provocado por una infección, ya sea viral, bacteriana o por hongos, que se generaliza y se vuelve sistémica. Y antes de empezar a hablar de epidemiología, a mí me gustaría que alguno de ustedes me mencione qué tipos de quemadura conocen, cuántos tipos de quemadura conocen o cómo ustedes clasificarían las quemaduras. De primero, de segundo y de tercer grado. Ya, muy bien, esa es una clasificación. ¿Qué otra clasificación se les ocurre que podrían hacer? Utilizando qué o teniendo qué cosa en cuenta. Ya tenemos una clasificación, primer, segundo, tercer grado, excelente, que es de acuerdo a la profundidad. ¿Qué otra clasificación pondrían ustedes? Las zonas. Muy bien, las zonas afectadas, ¿no? La cantidad de superficie corporal que el paciente se va a ver afectado. Perfecto. ¿Y qué otra más? De gravedad. Ya, sí, muy bien, gravedad. Vamos a tener quemaduras leves, moderadas y severas. Perfecto. ¿Y otra más? Daños a la fisiología de la piel. Claro, eso ya sería una combinación tanto de profundidad como de gravedad, ¿no? Pero faltaría una muy importante, chicos, y es las quemaduras según su etiología.
¿sí? Y es precisamente por esto que la parte de epidemia de quemaduras es tan importante. En su teoría les han mostrado todos estos cuadros, ¿sí? Ya vemos acá un cuadro con lo que son frecuencias según etiología, según el lugar donde ocurrieron los hechos, según las circunstancias que estaban ocurriendo cuando se dio la herida. Pero ya les traigo este cuadro que es un cuadro resumen, ¿sí? Para que se acuerden los puntos más importantes. Entonces, ¿cuál es el grupo etario que más frecuentemente se encuentra afectado por quemaduras? Son los niños del 0 a 14 años, ¿sí? Ellas corresponden al 62% de pacientes quemados. De este 62%, el 32% son niñas de 1 a 4 años. Entonces, podríamos decir que el grupo etario, o mejor dicho, el grupo que más frecuentemente se encuentra afectado por las quemaduras va a ser la población pediátrica. ¿Quiénes más frecuentemente? Niños de 0 a 14 años, y dentro de este grupo los que más van a tener quemaduras son los niños de 1 a 4. ¿Cuál es el agente causal más frecuente? El 70% fue líquidos calientes. El factor de riesgo que nosotros le tenemos que prestar atención, porque es el que más resalta, es el bajo nivel socioeconómico, que se encontró en el 90% de los casos. Y por último, ¿cuál fue el mecanismo de producción? Fue la volcadura de un líquido caliente en el 45% de los casos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos 4 factores que dan pie a que ocurra una quemadura en un niño van a estar ligados. ¿Por qué? Porque generalmente cuando la persona tiene un bajo nivel socioeconómico, van a vivir en casas de una sola habitación o de 2 habitaciones, en donde en un solo lugar se duerme, se come, se va al baño y se cocina. Y muchas veces estamos hablando aquí de madres solteras o de papás solteros o de papás que simplemente por su nivel socioeconómico tienen que estar fuera de la casa todo el día trabajando y dejan al niño solo. Entonces, al dejar al niño solo, sin supervisión, y encima muchas veces dejan las ollas de comida, las ollas con líquidos hirviendo dentro de la cocina, entonces el niño se acerca, empieza a querer jugar, porque obviamente los niños por naturaleza son curiosos, se vuelca el líquido y el niño se quema, ¿sí? Entonces acuérdense de estas 4 cosas. El grupo etario más frecuentemente afectado, niños, 0 a 14 años. La agente causal, líquidos calientes, factor de riesgo, bajo nivel socioeconómico, y mecanismo de producción va a ser la volcadura de un líquido. Y ahora sí, vamos a ver, antes de pasar a ver las miles y millones de clasificaciones que nosotros podríamos utilizar, vamos a pasar a ver la parte de fisiopatología. Y como yo les estaba comentando, cuando a ustedes les llega un paciente quemado, lo primero que ustedes tienen que pensar es, este paciente tiene riesgo de infecciones, un riesgo incrementado de infecciones, y también tiene un riesgo incrementado, ni siquiera le podríamos decir riesgo, porque ya podríamos considerar que está hecho, es que este paciente va a tener una gran deshidratación, ¿sí? Por eso, dentro del manejo de un paciente quemado, los primeros pasos, obviamente, ¿no? Porque ustedes, como médicos generales, no realizarían todo el tratamiento entero como tal, eso lo realiza el cirujano plástico, es infusión de líquidos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que deben pensar ustedes? Infecciones y deshidratación. Y esto ya es un poco más, no sé por qué se lo han puesto, la verdad, pero vamos a intentar hacerlo un poco sencillo para que se pueda entender, porque sí es importante que lo sepan y que lo entiendan para su examen. Cuando nosotros tenemos cualquier tipo de lesión, chicos, en nuestro cuerpo, un golpe, un corte, una herida, etcétera, va a ocurrir lo que es la inflamación. ¿Sí? Esa es la primera respuesta que va a tener nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune, obviamente, frente a cualquier tipo de lesión. Y eso sí tienen que acordarse siempre. Cualquier cosa, inflamación, el cuerpo se inflama, ¿sí? Y cuando ocurre esta inflamación, se van a secretar un montón de mediadores, ¿sí? Y una de las principales moléculas encargadas de esta inflamación va a ser una que se conoce como prostaglandina, ¿sí? Esta prostaglandina lo que va a causar principalmente es que ocurra una vasodilatación, y esta vasodilatación va a causar un aumento de la permeabilidad.
¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos aquí nuestro vaso sanguíneo, ya lo vamos a dibujar. Tenemos aquí nuestro vaso sanguíneo. Y ustedes saben que el vaso sanguíneo tiene diferentes capas, ¿sí? Tiene una capa muscular que está acá y que es la que le va a permitir, como ya le habíamos mencionado anteriormente, es la que le va a permitir realizar los movimientos de vasoconstricción, vasodilatación, es decir, hacerse grande o hacerse chiquita. Aparte de esta capa muscular que va a tener nuestro vaso sanguíneo, las arterias, las venas, los capilares, etcétera, lo que se les ocurra, va a tener también una capa que se conoce como la capa endotelial, que esta va a estar por adentro del vaso. Y es esta capa endotelial, que va a estar formada por células endoteliales, la que va a estar en contacto con la sangre y todo lo que contiene la sangre, ¿sí? Con glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, hemoglobina, todo, absolutamente todo. Y es esta capa endotelial la que va a verse afectada, o mejor dicho, la que va a reaccionar cuando hay una inflamación, ¿sí? Esta es nuestra capa endotelial, esta está por dentro. Entonces, imaginemos que tenemos aquí nuestra quemadura. Esta es la zona de nuestra piel que se encuentra quemada y este de acá es el vaso sanguíneo que está irrigando a esta zona de la piel que se ha quemado, ¿sí? Ese es el vaso sanguíneo irrigando la zona de piel que se ha quemado. Entonces, tenemos una lesión en esta zona, ¿sí? En esta zona amarilla, que es nuestra quemadura. Y como ya les he mencionado, cuando nosotros tenemos una lesión en el cuerpo, la primera respuesta va a ser inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación va a servir como una especie de alarma, como una especie de alerta que nuestro cuerpo lanza cuando capta que ha habido un daño. Entonces hay inflamación, ocurre toda esta cascada de citoquinas y un montón de células de moléculas inflamatorias y de las principales vamos a tener lo que es la prostaglandina. Entonces, principalmente, ¿qué cosa se va a secretar? Una prostaglandina y también algo que se conoce como citoquinas. Sí, citoquinas. ¿Y estas qué cosa van a hacer? Van a incrementar la inflamación. Ellas son las encargadas de generar la inflamación cada vez que tenemos nosotros una lesión. Inflamación. Entonces, esta inflamación, ¿qué cosa va a ocasionar? ¿O cuál es el objetivo de esta inflamación? Llamar a todas las células reparadoras que tenemos en nuestro cuerpo al sitio en donde está la herida, donde está el golpe, donde está la quemadura en este caso. ¿Para qué? Para que empiecen a reparar y lo hagan de forma rápida. Y estas células, vamos a ponerla acá. Estas células que se encargan de reparar, acá todavía están las células endoteliales del vasito, por si acaso, que se encargan de reparar, están flotando por la sangre, ¿sí? Por la circulación sanguínea. Van a estar acá. Estas son nuestras células reparadoras, ¿sí? Van a estar por acá, por acá, por acá. Entonces, la inflamación las llama, ¿sí? La inflamación, como estamos diciendo, es la alerta. Entonces, estas células van a empezar a dirigirse por circulación sanguínea al sitio en donde se encuentra la lesión, la inflamación. Pero obviamente existe una barrera, que es la barrera, las células, la capa endotelial, que va a impedir que todo lo que está en la sangre pase a los tejidos. Porque si todo lo que está en la sangre pasara a los tejidos a cada rato, nosotros estaríamos súper inflados, ¿sí? Entonces, llegan acá y se encuentran con esta puerta que está cerrada. ¿Cómo es que no se abre esta puerta? Mediante el incremento de la permeabilidad. ¿A qué nos referimos con incremento de permeabilidad? Lo que va a ocurrir es que esta inflamación, esta prostaglandina, estas citoquinas van a hacer que estas células que están formando la capa endotelial, de lo que están súper pegaditas para cerrar, van a empezar a separarse, ¿sí? Van a empezar a separarse y van a dejar espacio para que estas células reparadoras, estas que están en naranjita, ingresen a la parte de piel de nuestro tejido que se encuentra dañada por la quemadura y la empiecen a reparar.
¿sí? A esto es a lo que nosotros nos referimos con incremento de la permeabilidad. ¿Hasta acá se ha entendido, chicos? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, luego que ha ocurrido esto, que se han separado estas células y de la capa endotelial y las reparadoras empiezan a ingresar, no van a ingresar solas, van a ingresar con líquido, van a ingresar con sangre. Y esa es una de las desventajas de la inflamación. ¿Por qué? Porque al ingresar líquido, a ingresar sangre a la parte de los tejidos, que es un sitio en donde no tendría por qué haber líquido y tampoco tendría por qué estar acumulándose sangre, esta zona de la quemadura se va a hinchar, ¿sí? Se va a hacer más grande. Se va a hinchar, se va a hinchar, se va a hinchar. Y a esta hinchazón de la zona, nosotros la vamos a conocer como edema. ¿Sí? Edema. Y esa es una de las primeras cosas que ocurren cuando tenemos una quemadura y en realidad cuando tenemos cualquier lesión. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a encontrar en las quemaduras? Esta es la parte, como les digo, esta es la primera respuesta, es la inflamación con el aumento de la permeabilidad y la formación de edema, porque aparte de entrar las células reparadoras, se va a colar líquido, se va a colar sangre. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Vamos a encontrar lo que son alteraciones hematológicas, es decir, alteraciones a nivel de las células sanguíneas, y esto lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en un hemograma, en un perfil hepático. Entonces, ustedes ya bien me han mencionado que nosotros tenemos bastantes clasificaciones para las quemaduras, y una de ellas es de acuerdo a qué porcentaje de la superficie corporal se encuentra quemada. Y lo que nos dicen es que cuando la superficie corporal quemada alcanza el 20% o más, va a empezar a haber una destrucción de los glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo entra en estrés. Y cuando el cuerpo entra en estrés, se vuelve loco y empieza a destruir células que muchas veces son suyas. Entonces, ¿qué cosa es importante? 20% de la superficie corporal quemada, se destruye 15% de los glóbulos rojos, ¿sí? Si es que se destruyen los glóbulos rojos, que este proceso se conoce como hemólisis, esto va a resultar en ¿qué cosa? En que va a empezar a haber una eliminación de hemoglobina a través de la orina, que se conoce como hemoglobinuria, y va a haber un incremento de hemoglobina libre en la sangre, que se conoce como hemoglobinemia. ¿Sí? Y esto, ¿cuándo la vamos a ver? Cuando ya la superficie corporal quemada está entre 40 a 50%, ¿sí? Es decir, sube. ¿Qué cosa ocurre cuando se incrementa el número de glóbulos rojos destruidos y empezamos a eliminar hemoglobina por la orina y la hemoglobina libre en sangre sube? Una de las respuestas y uno de los indicadores de que nuestro cuerpo está realizando hemólisis, es decir, destrucción de glóbulos rojos, es que se va a aumentar una sustancia que se conoce como bilirrubina, ¿sí? Que es esta de aquí que tenemos acá. Lo normal es que esté no más de 1.5 miligramos por decilitro y como vemos aquí va a estar súper elevada. Va a estar entre 5 y 10 miligramos por decilitro más o menos, pero obviamente puede ser más. Y esto va a ser uno de los principales indicadores de, como les estoy diciendo, destrucción de glóbulos rojos, que también se va a conocer como hemólisis. Y obviamente si es que se destruyen los glóbulos rojos, nosotros estamos destruyendo, ustedes saben que dentro de los glóbulos rojos tenemos la hemoglobina, que es la que lleva el oxígeno. Se destruyen los glóbulos rojos, se destruye la hemoglobina, y si ya no hay hemoglobina, entonces nuestra sangre ya no tiene tanto oxígeno. ¿Y cómo se conoce la disminución de la hemoglobina? Se le conoce como anemia, ¿sí? Y esta anemia también va a ser un problema, o mejor dicho, una consecuencia de las quemaduras y otra complicación que este tipo de pacientes pueden tener, ¿sí? Así que acuérdense de eso, por favor. Vamos a resaltar. Anemia, ¿sí? Entonces, la principal alteración hematológica, anemia, incremento de la bilirrubina, ¿sí? Sobre todo de la bilirrubina indirecta, ¿ya? Porque estoy poniendo BI, bilirrubina indirecta, ¿sí?
Nosotros cuando hablamos de bilirrubina, cuando ustedes vean un análisis de perfil hepático, bilirrubinas, van a ver que les dan bilirrubina total, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. Como acá lo que está ocurriendo es que se destruyen glóbulos rojos, es decir, hay hemólisis, ¿sí? Hemólisis. La hemólisis, uno de sus marcadores es la bilirrubina indirecta. Sí, esta de acá, la bilirrubina indirecta. Y si sube la bilirrubina indirecta, obviamente va a subir la bilirrubina total, pero principalmente es esto. Bilirrubina total está elevada, T total por si acaso, y bilirrubina indirecta también, ¿sí? Y esto que es indicador de hemólisis, que nuestro paciente está destruyendo sus propios glóbulos rojos. Y obviamente si es que nosotros destruimos glóbulos rojos, perdemos hemoglobina por la orina, y nuestra hemoglobina está libre en la sangre y se empieza a destruir también. Entonces, ¿qué cosa tenemos como consecuencia por disminución de hemoglobina? Anemia. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Ale, una pregunta. Tengo dos preguntas en Bien. realidad. En el número 1, en aumento de permeabilidad intravascular a intersticial, ¿a qué se refiere? Ya, lo que pasa es que estos son términos que ustedes van a ver cuando lleven fisio, pero el cuerpo está dividido en compartimentos, ya, en un montón de compartimentos. Entonces, todo lo que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, es decir, aquí, se va a conocer como compartimento intravascular, perdón, ¿sí? Este va a ser el compartimento intravascular. Y a todo lo que se encuentre en los tejidos, se le va a conocer como intersticial. Entonces, por eso es que decimos que hay un aumento de permeabilidad que va del intravascular al intersticial. ¿Por qué? Porque las células reparadoras pasan del compartimento intravascular, es decir, dentro del vaso sanguíneo, al compartimento intersticial, al tejido. Y esto no solamente ocurre con estas células reparadoras, sino que también va a ocurrir, como les estaba mencionando, con sangre, con líquidos, y esto es lo que va a producir el edema. Ya. Y la segunda pregunta es, no me quedó muy claro lo que era hemoglobinemia y lo otro. O sea, Ya. Nosotros tenemos acá vamos a dibujarlo. Acá está. Tenemos nuestro glóbulo rojo, ¿ya? Dentro de nuestro glóbulo rojo nosotros vamos a tener hemoglobina. Y esta hemoglobina ustedes saben que lleva de la manito al oxígeno, ¿sí? Y es así como nuestra sangre y todos nuestros tejidos reciben oxígeno por los eritrocitos, que son los glóbulos rojos que caminan por toda nuestra circulación y van repartiendo oxígeno. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos aproximadamente 20% de superficie corporal quemada? Empieza la destrucción de estos glóbulos rojos, es decir, empieza lo que es la hemólisis, se destruye esto. Cuando nosotros destruimos un glóbulo rojo, se va a salir, cuando tú rompes algo, se sale todo lo que tiene adentro. Entonces, en el caso del glóbulo rojo, cuando nosotros lo rompemos, se va a salir la hemoglobina. Y esta hemoglobina se va a quedar flotando por la circulación sanguínea solita. Entonces, cuando tenemos un incremento de hemoglobina libre en la circulación sanguínea, es que lo conocemos como hemoglobinemia, porque la hemoglobina no está hecha para que esté sola por la sangre, tiene que estar dentro del eritrocito para que esté protegida y no se destruye. Entonces, cuando tenemos un incremento de hemoglobina solita en la sangre, se conoce como hemoglobinemia. Y aparte, esta hemoglobina que sí ha salido, también va a pasar por lo que es el riñón y se lo vamos a eliminar por la orina. Y a esta eliminación de la hemoglobina solita por la orina lo vamos a conocer como hemoglobinuria. Y esto ocurre cuando la superficie corporal quemada alcanza el 40-50%. Ahora sí queda un poco más clara. sí, gracias. Ya, perfecto, chicos. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos a ver alteraciones de la coagulación, ¿sí? Cuando ustedes hablen de inflamación, y una inflamación que ya no es tanto aguda en el momento, sino que ya se torna más crónica, ¿por qué?
porque nuestra lesión no sana y nuestro cuerpo se está desesperando y pone más prostaglandina, pone más citoquinas para que haya más inflamación con la fe de que las células reparadoras lleguen y puedan reparar el daño que hay, pero esto no ocurre, entonces la inflamación se vuelve crónica. Vamos a tener una consecuencia que va a ser el shock. Sí, el cuerpo va a entrar en shock. ¿Por qué? Porque como esto no se repara, nosotros seguimos perdiendo líquidos, nos empezamos a deshidratar. Incrementa muchísimo más el riesgo de infecciones. Entonces puede ser un shock séptico, puede ser un shock hipovolémico. Ya saben que un shock hipovolémico es por pérdida de líquidos y un shock séptico es por infecciones. Entonces, estos shocks, cualquiera de estos, y no solamente pueden ser estos, o sea, pueden ser cualquiera de los otros 6 que vimos en la clase pasada, pero estos son los principales. Esto nos van a llevar a una entidad clínica que nosotros lo conocemos como SIT, ¿sí? Este de aquí. SIT, que son las siglas de coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá en esta coagulación intravascular diseminada? Lo que va a ocurrir es que va a haber nuestras plaquetas, que ustedes saben que son las principales células reparadoras de heridas en nuestro cuerpo, van a empezar a incrementar su actividad. Por eso ven incremento de la actividad plaquetaria, para intentar reparar esta lesión. Entonces, todas estas plaquetas se van a venir acá, al sitio de nuestra quemadura. Imaginemos que este es, no sé, pues nuestra pierna. ¿Sí? Todas las plaquetas se van a ir ahí. Entonces, todas estas plaquetas que están acá concentradas y como están tan alborotadas, quieren reparar ahorita, van a empezar a llegar de forma desordenada. Se van a chocar una con la otra, se van a golpear y va a ser todo un desastre. Van a hacer todo menos reparar de manera correcta. Y cuando las plaquetas se empiezan a chocar una con la otra, estas plaquetas tienen la característica, nuestras plaquetas, de que tienen una superficie bastante pegajosa, ¿sí? Bastante pegajosa. Entonces, cuando dos plaquetas se chocan, muchas veces lo que va a ocurrir es que por su característica de que tienen una superficie súper pegajosa, se van a terminar quedando pegadas. ¿Sí? Acá tenemos una plaqueta y acá tenemos otra. ¿Sí? Se van a terminar quedando pegadas. Entonces, estas plaquetas que se quedan pegadas empiezan a querer despegarse, empiezan a renegar y en toda esta pelea que hacen, se chocan con otra plaqueta. Y como les estoy diciendo, las plaquetas son pegajosas, tienen una superficie pegajosa, entonces esta tercera plaqueta se va a quedar pegada a ellas también. Entonces, cuando tenemos un grupo de plaquetas que se encuentran pegadas entre sí, a todo este conjunto nosotros lo vamos a conocer como trombo plaquetario, ¿sí? Trombo. ¿Y por qué son tan peligrosos o tan importantes los trombos? Y precisamente, no solamente por lo que menciona Ermancoli, que está muy bien, que es que pasamos de tener, acuérdense que la circulación o el tipo de flujo que nosotros tenemos que tener normalmente es un flujo laminar, un flujo ordenadito, y que cuando nuestros eritrocitos se chocan con, por ejemplo, un trombo, que es un obstáculo en el camino, se va a volver turbulento. Algo que también van a hacer estos trombos es que pueden ocasionar algo que se conoce como trombosis. ¿Qué cosa es la trombosis? Es que va a haber una formación generalizada en todo el cuerpo de trombos, ¿sí? En todo el cuerpo se empiezan a formar trombos, sobre todo en las zonas cercanas a la lesión, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nuestra lesión, estábamos diciendo que estaba en la pierna, entonces cerca de la pierna, llegando a la pierna vamos a tener que se forman un montón de trombos. Y lo peligroso de estos trombos es que se pueden hacer tan grandes hasta tal punto de bloquear completamente a nuestro vaso sanguíneo, la luz de nuestro vaso sanguíneo. ¿Y qué pasa cuando un vaso sanguíneo se tapa? Ya no hay flujo de sangre. Si no hay flujo de sangre, el tejido que esta arteria, que esta vena, que este capilar irrigaba, se queda sin sangre. Si se queda sin sangre, se queda sin oxígeno. Si se queda sin oxígeno,
entra en isquemia, se muere este tejido, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre en la coagulación intravascular diseminada. Empiezan a formarse un montón de trombos cerca a la lesión. Pero como cerca a la lesión se están concentrando casi todas las plaquetas, es decir, cerca a nuestra pierna y encima se están quedando pegadas, en el resto del cuerpo se queda sin plaquetas, ¿sí? Porque las plaquetas son células que están flotando por todo el compartimento intravascular y cuando las necesitan en un sitio ya se van. Pero si es que cerca a nuestra pierna, cerca a nuestra lesión, se están quedando casi todas, se están yendo casi todas, el resto de nuestro cuerpo se queda vacío, se queda sin plaquetas. Entonces, ¿qué pasa cuando un sitio se queda sin plaquetas? Cuando un tejido se queda sin plaquetas, a la más mínima lesión va a empezar a sangrar. Entonces, vamos a tener a un paciente que por un lado está formando un montón de trombos y por el otro lado está que sangra porque ese sitio se ha quedado sin plaquetas. Entonces hay una paradoja y es algo que nosotros vamos a encontrar en la coagulación intravascular diseminada. Entonces, en la coagulación intravascular diseminada tenemos un paciente con trombosis, es decir, forma un montón de trombos y que a la par es un paciente que también sangra, ¿sí? ¿Y por qué se ve exacerbada, aumentada esta formación de trombos? Porque vamos a ver que los pacientes quemados van a tener, y es lo que el siguiente punto, van a tener lesiones a nivel renal, ¿sí? Y una de las consecuencias de estas lesiones a nivel renal es que nosotros vamos a perder una proteína que se conoce como antitrombina 3. Y es esta antitrombina 3 la que, por así decirlo, disminuye de cierta manera qué tan pegajosa es la superficie de nuestras plaquetas. Entonces, sin esta antitrombina 3, nuestras plaquetas se vuelven aún más pegajosas, forman trombos muchísimo más grandes, entonces hay una trombosis muchísimo mayor, ¿sí? Y este es obviamente en el peor de los casos, ¿sí? Que se ocurre en la coagulación intravascular diseminada cuando, como les digo, el paciente entra en shock, ya sea shock hipovolémico porque está muy deshidratado o shock séptico porque hay una infección que ya se generalizó. Sin embargo, también puede ocurrir que el paciente tenga un estado de hipercoagulabilidad, es decir, que su sangre se pone súper espesa, sin la necesidad que haya una coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque la trombosis, como les estoy mencionando, no solamente va a ser algo que corresponde a lo que es coagulación intravascular diseminada. Los trombos no solamente se forman por coagulación intravascular diseminada, sino que también se forman por inflamación, ¿sí? Inflamación crónica, que es lo que nosotros estaríamos teniendo en este paciente. ¿Sí? Entonces, en el mejor de los casos, el paciente solamente está con hipercoagulabilidad, empieza a formar algunos trombos por aquí y por allá, le damos su anticoagulante y ahí se acabó la cosa. Pero si es que nuestro paciente ya entró en shock, entonces muy probablemente tengamos una coagulación intravascular diseminada, que como les digo es una entidad clínica en la que nuestro paciente, aparte de tener formación de trombos, es decir, trombosis, va a empezar a sangrar. Y van a ocurrir muchísimas otras cosas, pero esto es lo principal. Y aquí ya el manejo, y encima estamos perdiendo también antitrombina 3. Entonces aquí ya el manejo es muchísimo más complicado y muchísimo más complejo. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Dime, Herman Colin. Disculpa, ¿cómo se forma un trombo? O sea, ya sé que es con plaqueta, pero había algo, le había escuchado algo más. Cuando lo que pasa es que empezamos a perder por lesiones renales una proteína que se conoce como antitrombina 3, que es la que se encarga de regular qué tan pegajosa es la superficie de nuestra plaqueta. Entonces, como disminuye la antitrombina 3, como la empezamos a perder, nuestras plaquetas se hacen aún muchísimo más pegajosas, entonces empiezan a formar trombos muchísimo más grandes. El riesgo de formación de trombos incrementa un montón. Ok, muchas gracias. Listo. Y por último tenemos lo que son las alteraciones cardiovasculares y renales, que obviamente con todas estas cosas que hemos visto que ocurren,
muchas veces la perfusión empieza a disminuir y ustedes saben que hipoperfusión es que básicamente no llega suficiente sangre a un tejido. Y cuando no llega suficiente sangre a un tejido, este tejido empieza a quedarse sin oxígeno, que se conoce como hipoxia. Y si esta hipoxia se prolonga por mucho tiempo, llega a entrar en isquemia. ¿Qué cosa era la isquemia? Es cuando un tejido se queda sin oxígeno y empieza a morirse, ¿sí? Y esa es una cadena que ustedes siempre tienen que tener en mente: hipoperfusión, hipoxia, isquemia. Va a haber una liberación de lo que son las catecolaminas, que son unas hormonas, o mejor dicho, unas sustancias que se van a liberar cuando hay bastante estrés, ¿sí? Y obviamente hay una insuficiencia renal porque nos estamos deshidratando, nos estamos quedando sin líquidos y el riñón, para formar la orina, necesita líquidos, necesita sangre. Entonces, si nos quedamos sin líquidos, no orinamos tanto, a eso se le denomina oliguria. Y si es que no orinamos tanto, empieza a haber una toxicidad y esto se le conoce, a todo esto se le conoce como insuficiencia renal aguda, ¿sí? Es decir, del momento, que es muy diferente a una enfermedad renal crónica. Acá lo que tenemos es una insuficiencia renal aguda que se da por precisamente esta deshidratación, esta falta de líquidos, ¿sí? Esta insuficiencia renal es por la deshidratación, por la falta de líquidos. ¿Y cuál es la consecuencia? Una de las manifestaciones de esta insuficiencia renal aguda es la oliguria. ¿Qué cosa es oliguria? Que orinamos poquito, ¿sí? Disminución en lo que es la frecuencia miccional. Así, con ese nombre lo van a encontrar en la literatura, pero básicamente, ¿qué se refiere? A que orinamos menos, ¿sí? Bien, eso sería todo lo que corresponde a lo que tienen que saber a fisiopatología, chicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Sí, ¿qué era el tiempo de protrombina disminuida? O sea, ¿por qué? Tiempo de protrombina. Cuando nosotros vemos lo que es coagulación, vamos a tener dos vías. Y la coagulación tiene dos vías mediante la cual puede ocurrir. Tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Y cómo nosotros podemos evaluar esta vía intrínseca o esta vía extrínseca? Mediante análisis sanguíneos, en donde vamos a pedir el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado, es decir, el TP y el TTPA. Y esto estos exámenes nos van a ayudar a ver si es que hay algún tipo de alteración a nivel de la cascada de coagulación. Y muchas veces es este tiempo de protrombina disminuido lo que nos puede indicar que hay un estado de hipercoagulabilidad, o mejor dicho, también de coagulación intravascular diseminada. Pero eso es algo extra. Sí, no es necesario que ustedes aprendan para qué sirve ni nada, simplemente que sepan que este es un examen, un análisis de sangre, que nos puede ayudar a ver alteraciones en la coagulación. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Qué es catecolamina? Las catecolaminas son hormonas, no son hormonas, ¿sí? Son sustancias que se liberan por estrés. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos cualquier tipo de lesión, nuestro cuerpo va a entrar en estrés. Entonces, en respuesta a este estrés, se van a liberar catecolaminas. Entonces, las catecolaminas son los que activan la respuesta de fight or flight, o sea, de pelear o de correr, ¿sí? Básicamente son sustancias de supervivencia que se secretan de manera ya automática. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, la deshidratación es por la pérdida de sangre, ¿o a qué se refiere? A ver, vamos a regresar acá ya. Creo que esa es una parte que me falta explicarles. Dentro de lo que es todas nuestras capas de la piel, nosotros vamos a tener una capa que es una capa de colesterol, ¿sí? De grasa. Esta capa de grasa lo que va a hacer es retener líquidos, ¿sí? Va a mantener a la piel hidratada y va a retener líquidos. Y es esta capa de grasa la que va a decidir cuántos líquidos perdemos mediante el sudor. Entonces, cuando nosotros tenemos una quemadura, esta capita de grasa, esta capita de colesterol se destruye.
Y como se destruye, ya no hay nadie que regule cuántos líquidos perdemos mediante nuestros poros de la piel. Entonces hay una pérdida masiva de líquidos. Y esto es lo que ocasiona la deshidratación. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? A ver. María Claudia, creo que tienes la mano levantada. Ay, no, perdón, se me quedó la mano levantada. Ya está, chicos. Entonces, teniendo todo esto claro, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que ya vendría a ser la clasificación. Entonces, la clasificación que ustedes tienen que aprenderse sí o sí de memoria es la clasificación según profundidad, y esta va a tener 3 grados. Vamos a tener una quemadura de primer grado, también conocida como epidérmica, una quemadura de segundo grado, que la vamos a dividir en segundo grado superficial o dérmico superficial y segundo grado profundo o dérmico profunda, y una quemadura subdérmica o de tercer grado. Dentro de todas estas quemaduras, la que, y eso es algo que sí se tienen que acordar, es que qué capa de la piel van a afectar cada una. ¿Sí? Entonces, las quemaduras epidérmicas o de primer grado van a afectar. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene el micro prendido? Ya, listo. Entonces, como les estaba diciendo, en las quemaduras de primer grado o epidérmicas, lo que vamos a encontrar es que va a haber una destrucción solamente del epidermis, ¿sí? Como su mismo nombre lo dice. En el caso de las quemaduras de segundo grado, vamos a tener superficial y profundas. En la superficial se destruye la epidermis más la dermis superficial. Acuérdense que cuando vimos la parte de anatomía de la piel, yo les había dicho que la dermis la vamos a dividir en dermis superficial y dermis profunda. Entonces, en las quemaduras de segundo grado superficial se ve comprometida la epidermis y la dermis superficial. Y en las de segundo grado profunda están comprometidas la epidermis y ya toda la dermis en su totalidad, es decir, la dermis superficial más la dermis profunda. Y hay una destrucción de ambas capas en su totalidad. Y en las quemaduras subdérmicas o de tercer grado está destruido la epidermis, la dermis y la hipodermis. Por eso se dice que hay una destrucción de todo el espesor de la piel. ¿Sí? Todo el espesor de la piel. Y puede llegar incluso a planos más profundos como los planos musculares o planos viscerales. Por eso dice también de zonas más profundas. ¿Cuáles son las características macroscópicas? Es decir, características que nosotros podemos ver a simple vista de cada una. En el caso de las quemaduras de primer grado, son las clásicas que pueden ocurrir en casa cuando agarran algún objeto muy caliente, les brinca aceite mientras estaban friendo algo, y es que estas van a ser bastante eritematosas, ¿sí? ¿Qué nos referimos con eritematosas? Que van a ser súper rojas. Esa va a ser su principal característica y obviamente van a estar inflamadas, y vemos que cuando hay inflamación la zona se hincha y se pone un poco dura. Estas quemaduras van a ser bastante dolorosas, por eso es que decimos que hay una hiperestesia. Hiperestesia es que esta zona es bastante dolorosa, bastante sensible. Y la curación va a ser de forma espontánea, no va a dejar secuelas y aproximadamente se va a curar entre 4 a 5 días hasta una semana. En el caso de las quemaduras dérmico-superficiales o segundo grado superficiales, ¿qué cosa vamos a ver a simple vista? Vamos a encontrar flictenas, ¿sí? ¿Qué cosas son las flictenas? Cuando ustedes se queman y ya hay un compromiso de la capa superficial de la dermis, se van a formar ampollas, ¿sí? Cuando estas ampollas se juntan y se hacen súper grandes y son mayores a 5 centímetros, es que nosotros vamos a hablar de flictenas, como este de acá que ven en la imagen. Eso es simplemente, ¿qué cosa es un flictena? Una ampolla súper grande que tiene un diámetro mayor a 5 centímetros. Y estos flictenas, si es que nosotros los retiráramos, su base vamos a encontrar que es roja, brillante y tiene un montón de exudado, ¿sí? Acá la curación también puede ser espontánea, pero ojo, ¿ustedes reventarían esta ampolla o no la reventarían? ¿Qué creen? No, para nada. No. Creo que no, es mucho líquido. No se puede reventar esta ampolla.
¿Por qué? Porque esta ampolla, el líquido que se encuentra dentro es un líquido que va a ser rico en proteínas, en células reparadoras y sobre todo en células protectoras, porque recordemos que acá se ha eliminado toda la epidermis y una parte de la dermis. Entonces esta zona está muy propensa a sufrir infecciones. Esta ampolla se forma no solamente como una respuesta inflamatoria, sino que también se forma como una manera de nuestro cuerpo para proteger esta zona que en este momento se encuentra vulnerable. Entonces, antiguamente se decía que esto se tenía que reventar para acelerar la cicatrización, la reparación, etcétera, pero ahora se sabe que no, que reventarla sería contraproducente. Entonces, simplemente las dejamos, ¿sí? Pero muchas veces a la consulta nos va a llegar el paciente que ya se la reventó porque no aguantó, o a veces son flictenas o ampollas que como recién se ha ocurrido la quemadura son un poco frágiles, entonces se rompen con cualquier cosa. Y cuando se rompan, nosotros vamos a ver, como les menciono, la base va a ser rojo súper brillante y va a haber un montón de exudados. ¿Sí? Es la clásica que dicen es una herida que llora. Sí, eso es lo que vamos a encontrar. Aquí todavía la curación puede ser espontánea, sí, como estamos viendo acá, pero va a durar más. Obviamente ya puede ser de 7 a 10 días hasta 2 semanas. Y no va a dejar secuelas siempre y cuando no se infecte, porque obviamente si se infecta ya es toda una chanfaina y obviamente puede dejar cicatrices, abscesos y cosas feas. Y esta quemadura también va a ser bastante dolorosa, bastante sensible. Por eso decimos que hay una hiperestesia, ¿sí? Hiperestesia es el término médico para decir que una zona está súper sensible y que cualquier cosa va a doler. Luego pasamos a lo que son las quemaduras dérmico profundas o de segundo grado profundas. Aquí también vamos a tener flictenas que ya les he dicho que son ampollas súper grandes con un diámetro mayor a 5 centímetros. Sin embargo, si es que nosotros logramos ver su base, esta ya no va a ser roja brillante, sino que va a ser blanca o gris. Y ya no hay tanto exudado, ¿sí? Y otra característica muy importante es que en las dérmicas superficiales todavía nosotros podíamos observar los folículos pilosebáceos, que básicamente son los puntitos de donde salen los pelitos de nuestra piel. En cambio, en las dérmicas profundas ya no hay los folículos pilosebáceos y ya no los podemos ver, ya no están conservados. Acá la curación sí va a requerir ya un manejo a nivel hospitalario. Muchas veces se requiere un manejo de tipo quirúrgico, hay que consultar con el cirujano estético, etc. Sí va a dejar secuelas, sí, estas son ya quemaduras que dejan cicatrices. Y aquí, y esto es lo que la distingue de la dérmico superficial y la epidérmica, es que aquí ya no va a haber dolor, ¿sí? Ya no va a haber sensibilidad, es decir, hay una hipoestesia. ¿Y por qué ya no hay sensibilidad? Porque regresemos a nuestro cuadrito de anatomía de la piel y vamos a ver que todas las terminaciones nerviosas se encuentran en la dermis, ¿sí? Si toda la dermis se quema, ya no tenemos terminaciones nerviosas de ningún tipo, de calor, de frío, de dolor, de tacto, presión, etc. Entonces, si ya no hay ningún tipo de terminación nerviosa, ya no vamos a sentir nada. Entonces, ¿qué cosa hay? Una hipoestesia. ¿Dónde encontramos esta hipoestesia? En las quemaduras de segundo grado profundas o dérmico profundas, ¿sí? Acuérdense de eso porque eso sí es pregunta de examen. Y por último, tenemos lo que son las quemaduras de tercer grado. Aquí ya se ha afectado toda la epidermis, toda la dermis y ya se ha afectado también toda la hipodermis. Acá ya no vamos a ver flictenas, ya no vamos a ver enrojecimiento como tenemos en una quemadura de primer grado, sino ¿qué cosa vamos a ver? Todo esto está negro, como ven en la imagen de acá. Negro o hasta gris blanquecino. ¿Por qué? Porque ya se murió todo. Ya aparte de que ya no hay terminaciones nerviosas, tampoco hay vasos sanguíneos que irriguen esta zona. Pues decimos vasos sanguíneos trombosados, es decir, que tiene un montón de trombos. Ya no hay irrigación en este tejido y este tejido se empieza a morir. Entonces, muchas veces el tratamiento que tiene que ser quirúrgico sí o sí va a involucrar el retiro de todas estas zonas, porque todo lo que ven acá negro, blanco y es tejido muerto, tejido que no sirve. Entonces, lo único que queda aquí es la amputación. Y obviamente, si es que hay una amputación, va a haber unas secuelas bastante importantes. Y aquí obviamente ya hay una pérdida de la sensibilidad, pérdida de la anestesia, pérdida de todo, si el paciente ya no siente nada. Por eso muchas veces ustedes ven este tipo de pacientes y no lo quieren ni tocar porque dicen le debe doler un montón, pero en realidad el paciente ya no siente ni sus dedos ni su mano porque todo esto es tejido muerto, tejido que ya no tiene terminaciones nerviosas. ¿Sí? Entonces
pueden empezar a quitar todo esto de aquí. Y el procedimiento mediante el cual nosotros quitamos tejido muerto de alguna herida se conoce como debridación. Sí, es un procedimiento quirúrgico ambulatorio. Ale, una pregunta. Dime. Se considera, o sea, tú dijiste que se formaban flictenas cuando se acumulaban como ampollas y eso era de segundo grado. Pero de primer grado, si se forma una ampolla, o sea, una flictena, pero pequeña, ¿se consideraría igual primer o segundo grado? No, en las de primer grado, generalmente, si es que se llegan a formar ampollas, son ampollas chiquititas, de 1 centímetro, 2 centímetros, incluso muchísimo más pequeñas, y se revientan y ya no vuelven a salir. En cambio, en las quemaduras dérmicos superficiales se forman flictenas, que como les digo, son ampollas gigantes, como ven acá, de más de 5 centímetros. Y estas ampollas al inicio, por su resistencia, pueden reventarse, pero se vuelven a formar, vuelven a salir. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, Otra chicos? pregunta, ¿eritematosa qué era? Eritematosa es que está rojo. Todo está rojo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ah, sí, en la teoría el profesor también lo explica como segundo grado A y segundo grado B. Sería segundo grado A el grado superficial y segundo grado B el grado profundo, ¿no? Claro, sí. Vamos Ya, a ok, ponerlo. gracias. Ay, qué horrible mi letra, ya. A y B. Lo van a encontrar de 1000 formas, chicos. Segundo grado A, segundo grado B, dérmico superficial, dérmico profundo, segundo grado superficial, segundo grado profundo. La cosa es que ustedes sepan a qué cosas se están refiriendo y qué capa afecta a cada uno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo, entonces vamos a pasar. Esta, como les dije, es la clasificación según su profundidad, que es la clasificación más importante porque es la que ustedes van a aplicar a nivel clínico cuando ya tienen un paciente. Clasificación según agente causal, esto también va a ser importante porque ustedes tienen que saber qué cosa causó esta herida para poder ver si es que esto va a modificar su esquema de tratamiento, y vamos a tener que pueden haber quemaduras térmicas, eléctricas y mecánicas, o químicas y biológicas. Dentro de las quemaduras térmicas tenemos las quemaduras por contacto directo, por fuego directo, por radiación y por frío. En el caso de las quemaduras por contacto directo es cuando estamos, vale la redundancia, entramos en contacto con un material, ya sea sólido o líquido, que esté caliente, por ejemplo, agua hervida, una sartén que está donde estamos friendo algo, aceite caliente, etc. Y estas tienden a ser extensas, pero de poca profundidad. ¿Por qué? Porque nuestra reacción cuando entramos en contacto con algo que está muy caliente es retirar la mano o retirar el miembro. Por eso es que son de poca profundidad, pero sí son extensas. Las que son por fuego directo pueden ser causadas por inhalación de monóxido de carbono, y esto sí es algo muy importante. Cuando ustedes atienden a un paciente que ha estado en un incendio, a pesar de que es un paciente que aparentemente no tiene ninguna quemadura, siempre evalúen lesiones por inhalación de monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono va a ser el principal gas que se elimina durante un incendio y es el que puede llegar a causar intoxicaciones y muchas veces quemaduras a nivel orofaringio, es decir, a nivel de la garganta por dentro. Y eso es muy, muy peligroso si es que no lo captamos a tiempo, y vamos a ver por qué. Entonces, también puede ser por otros gases, ¿no? Como gases aldehídos, cianhídricos, etcétera. Y también por el mismo fuego, ¿no? La extensión va a ser variada, pero son muchísimo más profundas. En el caso de las quemaduras térmicas por radiación, estas son las clásicas por exposición a rayos ultravioleta. Por ejemplo, cuando vamos a la playa no nos ponemos bloqueador, nos quedamos dormidos con todo el sol del mediodía en la espalda, y cuando nos despertamos no podemos ni movernos porque la espalda está hinchada, está roja y está que quema. Y ese es el principal ejemplo de estas quemaduras térmicas por radiación, las quemaduras solares. Y sí, cuando ustedes producen lo que es la famosa insolación, han tenido una quemadura solar. ¿Y qué cosa? Las quemaduras solares generalmente son simplemente de primer grado, es decir, han tenido una quemadura epidérmica. Y luego tenemos las quemaduras por frío, que obviamente son por exposición a bajas temperaturas, y acá básicamente se van a afectar zonas distales o pequeñitas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los dedos de los pies, los dedos de las manos, la nariz, la punta de la nariz y las orejas. Por eso es que muchas veces cuando ustedes han visto noticias de personas que se han perdido en montañas, así que hay un montón de nieve, no hay un montón de frío,
o películas, ven que a medida que va pasando el tiempo la nariz pasa de ponerse roja a ponerse morada y luego a ponerse negra, porque el frío quema. Y ustedes ya saben que cuando ya una zona se quema y se pone negra o morada, eso quiere decir que el tejido ya está muerto, se está muriendo y muchas veces esto va a llevar a una amputación. Las quemaduras químicas, chicos, la vamos a dividir en las que están ocasionadas por álcalis y por ácidos. Ustedes ya saben que cómo determinamos que cuándo es un álcali y cuándo es un ácido, dependiendo del pH de la sustancia. Ya saben que menor a 7 va a ser un ácido, mayor a 7 va a ser un álcali. Las quemaduras por ácidos y álcalis van a tener diferentes mecanismos de acción. Sí, pero ambas obviamente van a llevar a una gran lesión. Sin embargo, algo que a mí me gustaría preguntarles es, ¿cuál de estos dos, los ácidos o los álcalis, creen que va a ocasionar quemaduras y lesiones muchísimo más severas y profundas? ¿Los ácidos? Ya, ¿quién más quiere opinar? ¿Cuál creen? ¿Ácidos o álcalis? Vamos, chicos. ¿Cuál ¿Ácidos? creen? Ácidos. Ya, 3 puntos para los Ácidos. ácidos, ya. Ácidos, muy bien. Entonces, yo también creía que eran los ácidos, así que vamos a ponerle 5. Pero en realidad, los que van a causar un mayor daño, a pesar de que su nombre parece súper inocente y que no hace nada, son los álcalis. ¿Por qué? Porque el mecanismo mediante el cual los álcalis van a causar lesiones es algo que se conoce como necrosis licuefactiva, ¿sí? Y licuefactiva suena como licuadora, y eso es precisamente lo que hacen los álcalis. Entran en contacto con el tejido, crean una herida y empiezan a licuar todo ese tejido que está ahí alrededor y empiezan a penetrar dentro de planos más y más profundos de la piel hasta que pueden llegar a causar lesiones a nivel de las vísceras. Por eso acá dice gran capacidad de penetración de tejidos. Son las más severas, las quemaduras por álcalis. Sí, las quemaduras por ácido sí pueden causar daño, pero no es tanto como lo que sí podrían causar las quemaduras por álcalis. ¿Por qué son tan profundas? ¿Por qué son tan severas? Porque causan necrosis licuefactiva. Licúan el tejido y por eso tienen una gran capacidad de penetración de tejidos, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una quemadura por cloro. Saben que ustedes el cloro es un ácido. Y acá ya tendríamos el inicio de una quemadura por álcali. Si ven acá aparece el tejido que está así como carne molida, ya, esa es la necrosis licuefactiva. Luego tenemos lo que son las quemaduras eléctricas y vamos a tener quemaduras eléctricas verdaderas por arco eléctrico o por llama. Ya saben que las quemaduras por llama tienen una combustión espontánea. Las quemaduras eléctricas verdaderas se van a ocasionar por calor y estas van a ser lesiones superficiales que solamente van a dañar la piel, ¿no? Las más peligrosas dentro de lo que son las quemaduras eléctricas van a ser las quemaduras por arco eléctrico. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a ocurrir es que la persona va a pasar a formar parte del circuito eléctrico. Es decir, por ejemplo, y vamos a hacer un dibujo, va a salir feo, pero espero que lo entiendan. Ya. Tenemos aquí a nuestra persona, ¿sí? Acá está. Este es el piso, y es importante. Y aquí va a agarrar, no sé, pues un cable eléctrico que estaba colgando, ¿sí? Entonces, lo que esta persona agarra este cable eléctrico, ¿sí? Lo agarra y completa el circuito. ¿Por qué? Porque la electricidad pasa por acá, pasa por el cablecito eléctrico, va a pasar a la persona, va a recorrer todo su cuerpo y va a volver a entrar al piso. Y este ciclo se va a repetir, sale del piso, vuelve a entrar el cable eléctrico, llega a la persona y vuelve a entrar al piso. Y esto se repite y se repite y se repite. Entonces, estas quemaduras por arco eléctrico van a caracterizarse porque tienen una herida de entrada y una herida de salida. Esta herida de entrada y de salida generalmente se va a ver en lo que son las palmas de las manos, en las plantas de los pies o en zonas de flexión, ¿no? Por ejemplo, los codos, detrás de las rodillas, en la ingle, etc. Y el daño térmico va a ser profundo porque la electricidad va a pasar por todo el cuerpo de la persona.
Entonces, aparentemente, de forma así macroscópica, a simple vista, lo único que va a tener va a ser dos lesiones, ¿no? Una de entrada y una de salida. Pero en realidad, si es que nosotros, por ejemplo, le realizamos un estudio de imágenes, vamos a ver que puede, de repente, tiene el vaso destruido por toda la electricidad que le pasó, o tiene perforación de intestino delgado, etc. Entonces, si es que les llega un paciente y dice, es que toqué un cable y me estuve electrocutando por unos 5 minutos, entonces ustedes saben que es una quemadura por arco eléctrico y tienen que buscar lesiones profundas. Este cuadrito de acá nos indica la resistencia que tienen cada una de las estructuras de nuestro cuerpo al calor. Entonces, los que tienen menor resistencia van a ser los nervios, son los primeros que se van a afectar. Y los últimos que se van a ver afectados o destruidos por el fuego van a ser los huesos, ¿sí? Y es precisamente por la mayor resistencia de los huesos al calor que cuando nosotros cremamos a una persona que ha fallecido, este proceso demora tanto, demora horas, por los huesos, porque se demoran en ceder al calor y en destruirse. Y sí es importante que lo sepan, ¿no? Menor resistencia a los nervios, mayor resistencia a los huesos. Luego tenemos las quemaduras biológicas, tenemos por agentes vegetales como una resina que es del Podophyllum y animales, ¿no? Por ejemplo, arañas, peces, medusas, que son las más comunes, ¿no? Estas son quemaduras de medusas, por ejemplo, que es lo más común en nuestro medio, ¿no? Porque en nuestras playas hay un montón de medusas. Y luego vamos a pasar a ver lo que es ya la parte del asesoramiento, por así decirlo, no sé si es asesoramiento, pero la evaluación, ¿no? De las quemaduras. Y esta es otra clasificación, por superficie corporal quemada. ¿Cómo calculamos nosotros la extensión de una quemadura? Tenemos dos métodos y este es uno de los más usados y el más aceptado, que vendría a ser la regla de los 9 de Wallace. ¿Y qué cosa nos dice la regla de los 9 de Wallace? Que cada sección corporal de nosotros va a tener o va a equivaler a un 9%. Es decir, toda nuestra cabeza en su totalidad va a ser 9%, todo uno de nuestros brazos otro 9%, nuestra pierna otro 9%, el torso, mejor dicho, el tórax, y ojo que el tórax se considera desde la última costilla para arriba hasta el cuello, 9%, el abdomen otro 9%. Sí, y así ustedes van contando y van sumando. La única parte dentro de la regla de los 9 de Wallace que no vale un 9% es la zona genital, que es equivale a un 1%, ¿sí? Esta regla de los 9 de Wallace, así como la conocemos, que todo vale 9, 9, 9, nosotros la vamos a empezar a aplicar en pacientes a partir de los 15 años, ¿sí? En pacientes menores de 15 años, nosotros vamos a tener que van a haber pequeñas variaciones en lo que son las medidas, ¿sí? El porcentaje. Pero a partir de los 15 años es así, tal cual la vemos acá. Otra regla que podemos utilizar es la regla del 1 o de la palma de la mano, que nos dice que nuestra palma de la mano equivale a un 1%. Entonces vamos poniendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una lesión en la pierna, ponemos una palma y cabe otra de nuestras palmas, ya, esta quemadura equivale a un 2% de la superficie corporal quemada. Pero si bien esta regla sí es igual, se aplica de forma igual para cualquier edad, no varía como la regla de los 9 de Wallace, la desventaja es que se puede utilizar solamente en quemaduras poco extensas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las reglas para clasificar extensión? La regla de los 9 de Wallace y la regla del 1 de la palma de la mano. La regla de los 9 de Wallace, como tal, en que todo vale 9, se puede aplicar a partir de los 15 años y en pacientes menores va a tener variaciones. La regla del 1 de la palma de la mano la podemos aplicar a cualquier edad de la misma manera, no tiene variaciones, sin embargo, solamente la podemos utilizar en quemaduras poco extensas. Algo muy importante que les estaba mencionando es la injuria inhalatoria. Cuando nosotros tenemos un paciente que ha estado, y esto aplica para pacientes que han estado en incendios, nosotros tenemos que buscar 3 cosas. Envenenamiento por monóxido de carbono, que ya les he dicho que es el principal gas que se elimina durante un incendio, y lesiones arriba de la glotis o debajo de la glotis, ¿sí? En resumen, buscar lesiones en la glotis. ¿Qué cosa es la glotis? Ya habíamos visto que es una estructura que se encuentra aquí, arriba, en lo que nosotros comúnmente denominamos la garganta. ¿Cuáles vendrían a ser
las características que nosotros vamos a encontrar en un paciente que tiene una injuria inhalatoria por monóxido de carbono, porque es este monóxido de carbono, que es un gas que está caliente, que al ingresar a las vías aéreas va a ocasionar una lesión a nivel de la glotis. El paciente tose, y esto que cuando tose bota, vamos a decirle saliva, ¿sí? Que en realidad es esputo, con carbón, un esputo negro, ¿sí? Un paciente que tiene quemaduras faciales, precisamente alrededor de la boca o la nariz. Y vemos que las vibrisas están como chamuscadas, quemadas. ¿Qué cosas son las vibrisas? Son los pelitos que tenemos dentro de la nariz, ¿sí? El paciente está bastante agitado, tiene una taquipnia. ¿Qué cosa era taquipnia, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Frecuencia respiratoria aumentada? Exactamente. Está taquipneico y hay retracción intercostal, que ya habíamos dicho que son los tirajes. ¿Y qué cosa nos indicaba la retracción intercostal, chicos? Los tirajes. Nos iba a indicar que estábamos utilizando, ¿qué cosa? ¿Otros músculos respiratorios? Exacto, estábamos utilizando los músculos accesorios de la respiración. Y obviamente estos dos signos son que el paciente está entrando en un distrés respiratorio. El paciente es un paciente que está disfónico, es decir, que la voz suena rara. No sé si alguna vez a ustedes les ha dado una laringitis, una faringitis, y aparte de estar ronco, su voz suena media como que muy aguda o muy grave, ya, eso es disfonía. Escuchamos si el paciente tiene como ronquidos a nivel de lo que es la garganta. Hay ruidos respiratorios disminuidos. Hay disfagia, es decir, al paciente le duele mucho cuando traga incluso su propia saliva. Y cuando le decimos abre la boca para revisarlo, hay un eritema oronasofaringeo, es decir, abre la boca y en la parte de atrás, que es la orofaringe, está súper, súper roja y está botando un montón de líquidos y tiene un montón de exudado. Y esto quiere decir que hay una injuria inhalatoria a nivel de la orofaringe. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque estas heridas que se producen a nivel de la orofaringe son heridas que van a sangrar, ¿sí? Y ustedes saben que una de las consecuencias de tener una hemorragia no controlada y que sangra, sangra y sangra, es que este paciente puede entrar en shock hipovolémico. Y si este paciente entra en shock hipovolémico y nosotros no le revisamos la garganta, no sabíamos que tenía una lesión por inhalación de monóxido de carbono y lo mandamos a su casa, entra en shock hipovolémico en su casa y se muere. Entonces, por favor, nunca se olviden de revisar la garganta en un paciente que ha estado en un incendio. Y bien, ahora que tenemos ya todas estas clasificaciones, ya conocemos nuestra quemadura, pasaríamos a ver lo que es el manejo. Y como les había mencionado, una de las principales cosas a las que le tenemos que prestar atención en el manejo de las quemaduras es a la hidratación. ¿Y cuánto líquido le pasamos a nuestro paciente? Entonces, lo vamos a calcular utilizando ya sea la fórmula de Parkland, que es la más utilizada, o también la fórmula de Brook modificada. Entonces, la fórmula de Parkland, ¿qué nos dice? Que lo que le vamos a dar al paciente de líquidos lo vamos a calcular multiplicando 4 por el porcentaje de superficie corporal quemada por el peso del paciente en kilogramos. Y este resultado, la mitad se lo vamos a infundir durante las primeras 8 horas y el resto, es decir, la otra mitad se la vamos a infundir durante el resto de las 16 horas que quedan. Es decir, todo este líquido que vamos a calcular que le tenemos que dar, se lo vamos a dar durante las primeras 24 horas, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo. Digamos que el paciente tiene... ay, ¿qué color es este? Ya, es un paciente que pesa 70 kilos y tiene un 20% de superficie corporal quemada. Entonces, multiplicamos 4 por la superficie corporal quemada, que estamos diciendo que es 20, por el peso del paciente, que es 70. A ver, calculen, chicos, por favor. Yo estudié medicina por una razón y es para no hacer matemáticas, así que... a ver, ¿cuánto le sale? 5.600. ¿Cuánto? ¿5.600? ¿5.600, chicos? Ya, 5.600. Entonces nos sale 5.600. ¿Qué cosa es 5.600? 5.6 litros. Perfecto. Entonces,
5.6 litros. Ya, de estos 5.6 litros, la mitad, ¿cuánto es la mitad de 5.600, chicos? 2.800. 2.800. 2.800 mililitros le vamos a infundir durante las primeras 8 horas. En 8 horas, como dice acá. En 8 horas. Y el resto, es decir, los otros 2.800, se los vamos a infundir en las siguientes 16 horas. Eso es lo que nos dice nuestra fórmula de Parkland para reposición de líquidos en pacientes quemados. ¿Se entendió, chicos? Sí. Ya, perfecto. Bueno, y la fórmula de Brook es básicamente lo mismo, solamente que en lugar de multiplicar por 4, vamos a multiplicar por 2. Pero como les digo, lo que más se utiliza es la fórmula de Parkland. Este es un algoritmo de manejo de quemaduras en general. Y como ven, no es necesario que se le aprendan, ojo, porque esto ya es para algo más hospitalario y tal. Tiene mucho y en cada uno de los cuadritos van a ver que siempre dicen reposición de volumen, hidratación, etc. Y la hidratación no es solamente en un paciente que nosotros lo vayamos a hospitalizar y le vayamos a poner su vía, sino que también es en pacientes que tienen una quemadura de primer grado, de segundo grado superficial, que pueden tener un tratamiento ambulatorio, pero siempre tenemos que decir, señor, señora, tome un montón de agua, manténgase hidratado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la analgesia. Tenemos que darle antiinflamatorios y analgésicos, ¿sí? Para que no le duele y para que baje la inflamación. ¿Y en qué tipo de quemadura, chicos, nosotros estaríamos preocupados por el dolor? ¿En quemaduras de qué grado? Primer y segundo grado. Primer y segundo grado. ¿Segundo grado superficial o segundo grado profundo? Superficial. Exactamente. Son en esas dos en las que nosotros tenemos que estar preocupados por lo que es el dolor. Otra cosa también muy importante es la vacunación. Usted ya hemos dicho que cuando se afecta la barrera cutánea, va a incrementar el riesgo de infecciones. Entonces, algo muy importante es tenemos que saber si es que nuestro paciente tiene su esquema de vacunación completo, sobre todo para lo que son neumococo, ¿sí? Porque el neumococo es el que más frecuentemente va a afectar a este tipo de pacientes. Bien, otra cosa que también de repente deberían saber por cultura general es que cuando hay una quemadura lo vamos a cubrir con unas gasas, pero estas gasas no son gasas normales, sino que son gasas que están recubiertas con grasita, ¿sí? Con una especie de crema que tiene bastante grasita y esta grasita ya hemos dicho que es la que va a impedir que el paciente pierda tantos líquidos. Entonces, con estas gasas especiales que se va a intentar, por así decirlo, reponer la función de la piel que ha sido dañada. Eso es básicamente todo lo que ustedes tienen que saber respecto a quemaduras, chicos. No sé si alguno de ustedes tenga preguntas antes de pasar ya a estos dos últimos temas que son rápidos. Yo tengo una pregunta. Había un cuadrito que decía que el hueso era uno de los más resistentes a las quemaduras y seguía la grasa, pero también al principio se dijo de que lo que se destruía era la grasa y esa grasa producía la deshidratación. Entonces, es como un poco contradictorio. Lo que pasa es que yo digo grasa, pero en realidad lo que está en la piel es una capa de colesterol. Sí, de unas especies, de unos tipos de colesterol especiales. Acá grasa se refiere al tejido celular subcutáneo. Nosotros tenemos la epidermis, la dermis, la hipodermis, y debajo de la hipodermis es que nosotros tenemos todo nuestro tejido adiposo. A eso es a lo que acá se refiere con grasa. Cuando yo les digo grasita de la piel, me estoy refiriendo a la capa de colesterol que tiene esta piel y es la que obviamente se va a ver primero afectada porque está dentro de la piel, ¿sí? Acá grasa se refiere, como les digo, al tejido adiposo, al que se encuentra debajo de la hipodermis y pegada a los músculos. Ah, ya. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, una consulta. ¿Las quemaduras por azufre también podrían ir en primer grado? Dependiendo de cuánta profundidad hayan alcanzado, ¿no? Si solamente afectaron lo que es la epidermis, entonces sí, podrían ser consideradas quemaduras de primer grado. Ah, ok, gracias. Listo. ¿Otra pregunta, chicos? Una pregunta, Alejandra. ¿Qué otros ejemplos de quemaduras por álcalis has visto tú?
Las quemaduras por álcalis generalmente la vamos a ver cuando el paciente ha ingerido, por ejemplo, hipoclorito de sodio, porque muchas veces son pacientes que han intentado suicidarse y estas quemaduras por álcalis muchas veces no las vamos a ver en las manos o en alguna parte de la piel, sino que van a ser quemaduras que afectan todo lo que es el tracto gastrointestinal, especialmente el esófago. Entonces aquí la complicación, muy aparte de las infecciones, va a ser lo que es el shock hipovolémico, porque obviamente el esófago va a estar sangrando por dentro. Y también el esófago es una estructura que tiene capas bastante delgadas, tiene capas bastante frágiles, entonces se van a hacer huecos en estas capas y lo que va a haber es que hay una formación de fístulas que básicamente son comunicaciones entre el esófago y el resto de todas las estructuras y esto va a crear una infección espantosa. Entonces ese es un tipo de quemaduras por álcalis, ¿no? Pero igual las consideran acá para la piel que sí pueden ocurrir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda respecto al tema de quemaduras? Bien, entonces vamos a pasar a ver ahora lo que es el RCP y el Heimlich, que es algo que el RCP sí o sí lo tienen que saber al revés y al derecho para toda su vida. Y lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son los pasos a seguir para tratar una parada cardiorrespiratoria. Entonces, cuando ustedes lleguen a la escena, vean una persona tirada, y esto sí es pregunta de examen, lo primero que tienen que hacer antes de ir a revisarlo, ver si es que tiene una parada cardiorrespiratoria o no, es asegurarse que la zona sea segura. Y esto les digo que es pregunta de examen porque les preguntan así, ¿qué cosa es lo primero que tienen que hacer? Ver que la zona sea segura. Ese es el primer paso. Por eso el primer paso dice seguridad, ver que todo sea seguro. Luego que ya se aseguraron que todo es seguro, que ustedes pueden atender al paciente sin poner en peligro su vida o la del mismo paciente, es que ustedes van a agacharse y van a llamarle, señor, señora, despierta, etcétera. Es decir, tienen que asegurarse que el paciente esté inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar la parada cardiorrespiratoria. ¿Y cómo identificamos una parada cardiorrespiratoria? Cuando la víctima está inconsciente, cuando no tiene pulso o tiene pulso muy débil y cuando no respira o respira con dificultad. ¿Sí? Esas son las tres características que a nosotros nos van a poder permitir identificar una parada cardiorrespiratoria. Está inconsciente, no tiene pulso, no respira. Luego de que ya hemos identificado esta parada cardiorrespiratoria, tenemos que seguir la línea de acción propuesta por la AHA, que es la American Heart Association. Y como nosotros ahorita estamos en un ambiente prehospitalario, es decir, no estamos en el hospital, estamos en la calle, lo primero que tenemos que hacer es activar el sistema de respuesta a emergencias. Mucho antes de empezar nuestra maniobra de RCP, lo primero que tenemos que hacer es esto, activar el sistema de emergencias. ¿Alguno sabe a qué número tiene que llamar en caso de emergencias? 116. 911. 911 es en Estados Unidos, chicos. 116. Perfecto, ese es el número de los bomberos. Ya, 116. Entonces aquí lo primero que hacen es activan el sistema de alarma. Luego de que ya lo activaron, le dijeron dónde están, qué cosa ha pasado, etcétera, es que ustedes recién ahí empiezan a realizar su RCP y acá, como les dice, RCP de calidad. Y vamos a ver por qué de calidad. ¿Cómo aseguramos que sea de calidad? Y obviamente luego del RCP va a llegar el DEA, que es el desfibrilador externo automático, hacen la reanimación al paciente con el DEA, al paciente lo trasladan al hospital y luego tiene lo que es soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardíaco, ¿no? Y ahora se ha añadido otro eslabón que vendría a ser el de rehabilitación, si no me equivoco. Entonces, nosotros llegamos a la escena, que es el primer paso, asegurarnos qué cosa es, que esté segura. Si la escena es segura, nos agachamos para identificar la parada cardiorrespiratoria, que es cuando el paciente está inconsciente, no tiene pulso y no respira. Perfecto. Identificamos que hay una parada cardiorrespiratoria y activamos lo que es la línea del sistema de respuesta a emergencias, llamamos al 116, ya lo hicimos, entonces ahora que toca,
toca iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que es el RCP. Entonces, esta de aquí es la posición correcta en la que ustedes van a realizar el RCP. En adultos, obviamente tienen que poner su mano dominante, tiene que estar en contacto con el pecho del paciente y su mano no dominante encima, entrelazan los dedos y así, con los brazos extendidos, la espalda recta, y ustedes tienen que estar a la derecha del paciente, ojo, es que ustedes empiezan a realizar las compresiones. En adultos, las manos las van a colocar en la mitad inferior del esternón, y en pacientes pediátricos las manos las van a colocar en la línea intermamilar, ¿sí? Es decir, tienen los pezones, ya, trazan una línea imaginaria entre los pezones. A la mitad de ellos es que ustedes van a colocar sus manos para empezar a realizar las compresiones. Ahora, hay 5 características del RCP que ustedes tienen que tener en cuenta para asegurar que este RCP sea de calidad. Es la frecuencia, la profundidad, la reexpansión, que tiene que ser ininterrumpida, y la ventilación. Entonces, nosotros vamos a realizar, por cultura general, se realizan ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y vamos a ponerlo acá. Que alguien está haciendo una pregunta. ¿Dónde se ponía en bebés? Ya, en niños, en pacientes pediátricos se pone en la línea intermabilar, es decir, entre los 2 pezones, y en pacientes adultos se colocan las manos en la mitad inferior del esternón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la asociación que nosotros tenemos que tener en mente cuando pensamos en RCP? 32, ¿sí? Por cada 30 compresiones vamos a realizar 2 ventilaciones, ¿sí? ¿Y cuánto de esto realizamos? Tenemos que realizar 5 ciclos de esto. 5 ciclos. Perfecto. 5 ciclos. Entonces, la frecuencia. Tenemos que lograr nosotros que con estos 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, el paciente tenga una frecuencia cardíaca por minuto entre 100 a 120. ¿Sí? Otra cosa, otro aspecto importante es la profundidad. La profundidad de nuestras compresiones tiene que ser mínimo 2 pulgadas o 5 centímetros y máximo 6 centímetros, ¿sí? No se pasen de eso, por favor, porque si se pasan de eso, incrementa el riesgo de lo que es fracturas costales. Obviamente, esto puede variar de acuerdo a lo que es la complexión del paciente. Si es un paciente obeso, de repente tenemos que poner un poquito más, pero generalmente este es el rango, mínimo 5 y máximo 6 centímetros. Otro aspecto importante es la reexpansión. Cuando nosotros realicemos una compresión, antes de realizar la que sigue, tenemos que esperar a que el tórax vuelva a subir, es decir, que se reexpanda para nosotros volver a poner la compresión, porque si no dejamos que haya reexpansión, no estamos dejando que la sangre fluya. Entonces, de nada sirve nuestro RCP, de nada sirven nuestras compresiones. Otro punto importante es que estos tienen que ser ininterrumpidos. Nosotros no podemos parar el RCP por nada del mundo. Los únicos escenarios en los que nosotros podríamos hacer una pausa, y ojo que esta pausa no puede ser de más de 20 segundos, incluso menos, no puede ser más de 10 segundos. ¿Sí? Aquí estas pausas, no más de 10 segundos. Es cuando nosotros cambiemos de un reanimador a otro. Es decir, estoy, por ejemplo, reanimando yo y ya me estoy cansando, entonces se lo paso y le digo al otro reanimador, ya te toca. Entonces, esta pausa entre cambio de un reanimador a otro no puede ser más de 10 segundos. Y otro escenario en el que podría interrumpirse igual, no más de 10 segundos, es cuando ya llegaron los paramédicos, entonces le están colocando una vía, ¿no?, al paciente, una vía venosa periférica, ya. Paramos no más de 10 segundos. Y otro punto importante son las ventilaciones. Estas ventilaciones las vamos a realizar cada 5 a 6 segundos con el objetivo de lograr una frecuencia respiratoria en el paciente entre 10 a 12 respiraciones por minuto. Y lo principal acá es evitar que haya lo que es una hiperventilación, ¿sí? ¿Ves? No más de 10 ventilaciones por minuto, máximo 12. ¿Para qué? Para evitar lo que es una hiperventilación. Y eso sería lo importante, chicos, con respecto a las características del RCP. Acuérdense de esta relación, por favor. 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Aquí hay algo... Dime.
¿Cómo sabemos la velocidad de las compresiones? O sea, debemos dar un ritmo, nos podemos guiar de algo, no sé. O sea, tienen que ser rápidas, ¿sí? Pero por ejemplo, pueden seguir, y eso es algo bastante famoso, es que pueden seguir el ritmo de la canción esta de Staying Alive. Yeah. A ese ritmo, si se dan cuenta, es un ritmo rápido, ¿no? Y tienen que tener siempre en cuenta eso, ¿no? Que tienen que llegar a máximo lo que es 120, 120 latidos por minuto. Pero sí pueden usar, por ejemplo, esa canción, ¿no? Staying Alive. También ustedes buscan en internet y dicen canciones para RCP y les salen un montón, pero la más conocida es la de Staying Alive. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, Alexandra, disculpa, ¿cómo podré saber cuando haga las compresiones cuando llegue a 5 o 6 centímetros? Eso en realidad es al tacto y al ojo y con la práctica. Muy probablemente las primeras veces que realices RCP vas a romper o vas a rajar las costillas de algunos pacientes, pero eso ya, o sea, no hay manera objetivable, no hay manera así tajante en la que tú puedes decir, ya, estoy haciendo 5 centímetros, es simplemente a tu cálculo y con la práctica. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta. Alejandra, en niños, ¿cuánto es el Ya, eso es algo que vamos a ver RCP en que la tenemos que hacer? siguiente diapo. Sí, eso es algo que vamos a ver en la siguiente diapo. Pero respecto a lo que acabamos de conversar acá, chicos, ¿alguna otra pregunta? Brian, creo que tienes la mano levantada. Sí, acerca de la expansión completa del tórax después de cada compresión. Entonces tengo que esperar que el tórax se expanda por completo para continuar la siguiente compresión. Y la Sí. ventilación que es de cada 6-8 segundos al término de las 30 compresiones. O sea, las 30 compresiones tienen que durar más o menos entre 6 y 8 segundos. ¿No? Claro, las 30 compresiones y las ventilaciones se dan cada 5 a 6 segundos. Entonces, como se dan cuenta, estas compresiones las tenemos que hacer de manera rápida. Pero sí, tienes que esperar a que se reexpanda completamente el tórax para poder realizar la compresión que sigue. Y en realidad esta reexpansión no es que se demore un montón, ¿no? Refleja, pero tienen que ver, ustedes tienen que fijarse qué ocurre. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda que tengan? Ya, listo. Entonces, como les estaba mencionando, se realizan 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Todo esto ya lo hemos visto, ¿ya? Pero acá, por así decirlo, el bottom line es que ustedes pueden tener un reanimador, es decir, pueden estar ustedes solitos, o 2 a más reanimadores, ¿sí? Y vamos a tener pacientes adultos y pacientes pediátricos. Entonces, un paciente adulto, cuando hay un reanimador, hacemos esa frecuencia, ¿no? De 30 a 2. Igual cuando hay 2 o más reanimadores, frecuencia 30 a 2. Igual 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. El problema, por así decirlo, la diferencia viene en los pacientes pediátricos. Cuando en un paciente pediátrico tenemos un solo reanimador, vamos a utilizar la frecuencia de 30 a 2, la que conocemos. Sin embargo, en un paciente pediátrico, sobre todo en menores de 8 años, cuando tenemos 2 o más reanimadores, ya no vamos a utilizar la frecuencia de 30 a 2, sino que vamos a utilizar la frecuencia de 15 a 2. ¿Sí? Esa es la única diferencia. En todos los demás escenarios utilizamos la frecuencia de 30 a 2. El pulso lo tenemos que buscar cuando nosotros querramos en un inicio identificar una parada cardiorrespiratoria. El pulso lo buscamos por un máximo de 10 segundos. Si luego de 10 segundos no sentimos pulso, y ojo, tenemos que buscar el pulso carotidio, ¿sí? Cada vez que piensen en emergencias y pulso, piensen en pulso carotidio. Si luego de 10 segundos no lo encontramos, ya podemos decir que nuestro paciente no tiene pulso. Y luego el RCP, las compresiones, ya hemos dicho que mínimo son 5 centímetros, máximo 6. En pacientes pediátricos vamos a tener que la profundidad va a ser 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. En lactantes va a ser aproximadamente 4 centímetros, en neonatos va a variar, puede ser de 2 a 4 centímetros. Y luego
ya realizamos nuestras compresiones, entonces, ¿cuál es lo que sigue? Utilizar el desfibrilador externo automático, que es nuestro DEA. Ustedes ya saben que tiene dos partes, un parche va a la derecha acá en la parte de arriba, otro parche va en el quinto espacio intercostal en el lado izquierdo. Y acá vamos a ver derecha, segundo espacio intercostal, la línea paraesternal, es decir, acá, y la izquierda, el parche izquierdo, en el quinto espacio intercostal, la línea axilar anterior. Ahora, algo importante que debemos saber de todo esto es que el desfibrilador, el DEA, va a funcionar solamente en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, estos son electrocardiogramas que sirven para ver la actividad eléctrica del corazón. Este es un electrocardiograma normal, ¿sí? Y aquí vemos diversas alteraciones de este electrocardiograma. Esta de acá se conoce como taquicardia ventricular, ¿sí? Esta va a ser la fibrilación ventricular, ¿sí? Ambas, tanto la taquicardia como la fibrilación ventricular, como su mismo nombre lo dice, van a ocurrir en el ventrículo, van a tener origen en los ventrículos. Sin embargo, lo que las diferencia es que la taquicardia ventricular tiene un ritmo un poco más ordenado. En cambio, la fibrilación ventricular, como se pueden dar cuenta, es toda una chanfaina, es todo un desastre. Y el corazón, los ventrículos se contraen como se les da la gana y en diferentes, primero el izquierdo, luego el derecho, o primero el derecho, luego el izquierdo. Ya. Entonces, es solamente en estos dos escenarios de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular que nosotros vamos a poder utilizar el DEA. ¿Sí? Solamente en estos dos es que nosotros vamos a utilizar el DEA. ¿Por qué? Porque estos son los que se conocen como ritmos desfibrilables. ¿Sí? Desfibrilables. ¿Ok? Yeah. Ritmos desfibrilables. Luego vamos a tener, si tenemos ritmos desfibrilables, obviamente también vamos a tener ritmos no desfibrilables. ¿Y cuáles son esos ritmos no desfibrilables? Son la asistolia, es decir, cuando ya no tenemos ningún tipo de actividad eléctrica, nuestro electrocardiograma está plano, es una línea, o cuando tenemos algo que se conoce como actividad eléctrica sin pulso. Y estas son sus abreviaturas. AESP, actividad eléctrica sin pulso. Entonces, estos dos no vamos a utilizar el DEA porque estos son considerados ritmos no desfibrilables. ¿Sí? No desfibrilables. Entonces, cuando ustedes les pregunten ¿en qué ritmos utilizamos el DEA? En los ritmos desfibrilables. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. ¿Cuáles son los ritmos en los que no utilizamos el DEA? En los ritmos no desfibrilables. ¿Cuáles son los ritmos no desfibrilables? La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta respecto a RCP, chicos? Sí, yo tengo una pregunta. Esas, ¿cómo se llaman esos, o sea, que proyectan el ritmo, esas cosas? No sé. Ah, es el EKG, el electrocardiograma. El electrocardiograma lo que refleja es el latido del corazón, ¿o qué es lo que hace? Claro, lo que va a reflejar el electrocardiograma es la actividad eléctrica del corazón. Y ustedes ya saben que la actividad eléctrica del corazón está ligada a los ciclos de contracción y de relajación o de sístole y diástole. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, Alejandra, disculpa. Dime. ¿Qué límite de tiempo tenemos para reanimar al paciente antes de que fallezca? Definitivamente. Se dice que el RCP se puede aplicar máximo hasta 10 minutos y luego de 10 minutos el paciente no responde y ya se puede declarar que el paciente ha fallecido. Igual, si es que ustedes llegan a la escena y el paciente ha estado inconsciente sin RCP por más de 30 minutos, ya es un paciente que ha fallecido. Ya no se realiza RCP porque ya se considera que el paciente está muerto. Alejandra, una pregunta. ¿Cuáles son Dime. los desfibrilables? Es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Son los ritmos desfibrilables. Y es en los que vamos a utilizar el DEA. Antes que me olvide, chicos, y precisamente con esa pregunta de hasta cuánto ya podemos considerar que está muerto, es que
por cada minuto que el paciente pasa sin RCP, la mortalidad incrementa entre un 4 a un 7%. Y este dato es importante porque en algunos exámenes lo han preguntado, así que ténganlo en mente. Por cada minuto que pasa el paciente sin RCP, la mortalidad aumenta en 4 a 7%. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Alejandra, en la A Dime. es asistólica, ¿no? Dijiste, o sea, Sí, la A es asistolia. y en sí es cuando el paciente ya murió, ¿no? Porque está sin pulso. Claro, ya no hay ningún tipo de actividad eléctrica. Es una línea plana y eso es asistolia. Ah, ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Podrías repetir qué afectaba en esos 4 y 7%? Allá, por cada minuto que el paciente pasa sin RCP, la mortalidad incrementa en un 4 a 7%. Gracias. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a ver nuestro último tema del día, que es el tema de maniobra de Heimlich. Entonces, cuando nosotros hablamos de la maniobra de Heimlich, tenemos que tener en cuenta la diferencia entre dos conceptos principales, el concepto de asfixia y el concepto de atragantamiento. ¿Qué cosa es atragantamiento? Cuando ingresa un cuerpo extraño a nuestra vía aérea y lo obstruye, ¿sí? Esta obstrucción provocada por el atragantamiento puede ser una obstrucción total o una obstrucción parcial. Cuando es una obstrucción total, es que nosotros denominamos que el paciente está en asfixia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está quedando sin aire, porque toda la vía aérea está obstruida, entonces no pasa el aire. Entonces, atragantamiento es cuando un cuerpo extraño crea obstrucción en la vía aérea. Esta obstrucción puede ser parcial o total. Cuando la obstrucción es total, es que nosotros decimos que el paciente está en asfixia. ¿Sí? Cuando aplicamos nosotros la maniobra de Heimlich, chicos, cuando hay obstrucción total o cuando hay obstrucción parcial. Cuando hay total. Parcial. Parcial. Total, chicos. ¿Sí? Total. Nosotros aplicamos la maniobra de Heimlich solamente cuando la obstrucción es total. ¿Sí? Total. Solamente en estos casos. En la parcial no. En la parcial simplemente la observan, se quedan a su costado, pero la maniobra de Heimlich solo la vamos a aplicar cuando la obstrucción es total, ¿sí? Cuando hay asfixia. Acuérdense de eso, por favor. ¿Cómo identificamos nosotros una obstrucción parcial de una total? En la obstrucción parcial, el paciente va a estar tosiendo, ¿sí? Va a tener una tos fuerte, va a tener todavía sonidos respiratorios, pero estos van a ser poco usuales. ¿Sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, estridores, ronquidos, borboteos, etc. Puede haber cianosis, la respiración es forzada, el paciente se va a agarrar la garganta con una o con dos manos y por eso es que este se conoce como el signo universal de que una persona se está atragantando, ¿sí? Agarrarse la garganta con una o dos manos, y pueden haber retracciones. ¿Cómo es que nosotros identificamos una obstrucción total? Acá la tos es inefectiva, ¿sí? Y esa es una de las principales diferencias. Mientras que la obstrucción parcial, la tos, el paciente tosía y era una tos fuerte. En la obstrucción total, la tos va a ser inefectiva, va a ser súper débil. ¿Sí? Es una tos que no nos sirve de nada. Entonces, esa es obstrucción parcial. Hay ausencia de la respiración. En la obstrucción parcial veíamos que había respiración forzada, pero en la obstrucción total ya no hay respiración. Acá ya no hay sonidos respiratorios, ya no se mueve el tórax. Acá la cianosis es mucho más frecuente. Y aquí ya estamos utilizando lo que son músculos respiratorios accesorios y vienen a ser los famosos tirajes que les había mencionado, sobre todo el del esternocleidomastoideo, ¿sí? Obviamente el paciente se pone más ansioso, ya deja de responder estímulos externos y puede llegar a estar inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es más fácil que ustedes aprendan? Los signos de obstrucción parcial. Si es que no está acá, entonces tiene que ser una obstrucción total. Entonces, obstrucción parcial, tos fuerte, sonidos respiratorios poco usuales, respiración forzada y la víctima se lleva las manos a la garganta. En el caso de la obstrucción total, no hay tos inefectiva, no respira, no se mueve el tórax, no hay sonidos respiratorios, hay más probabilidad de que esté cianótico y puede quedar inconsciente. Y también estamos utilizando músculos accesorios de la respiración, que esto se traduciría en tirajes. Ahora, ¿cómo realizamos la maniobra de Heimlich? Nosotros nos colocamos detrás del paciente
Una mano la ponemos en puño y la ponemos en la boca del estómago, la otra, con nuestra otra mano cubrimos ese puño y empezamos a hacer compresiones para atrás y para arriba. ¿Sí? Esa es la maniobra de Heimlich y estas compresiones las vamos a realizar hasta que el paciente bote o expulse lo que estaba obstruyendo sus vías aéreas. En el caso de que estemos solos, lo que tenemos que hacer es esto: colocamos un puño en la boca del estómago, cubrimos con la otra mano y vamos a realizar las compresiones en nosotros mismos apoyándonos en una superficie dura. Y por último, en el caso de neonatos o lactantes chiquitos, como vemos acá, vamos a colocar al paciente boca abajo en nuestro antebrazo sin cubrir la boca ni la nariz. Y vamos a darle 5 palmadas entre los omóplatos y entre las escápulas. Y luego lo volteamos para ver si es que podemos retirar nosotros con nuestros dedos el objeto. Si todavía no podemos, lo volvemos a voltear y seguimos dando otras 5 palmadas y otra vez lo volteamos hasta que ya podamos sacar nosotros el objeto con nuestros dedos. Y eso sería todo. Bueno, acá tenemos lo que son los dispositivos de ventilación que los podemos utilizar sobre todo en el RCP. Para ventilar al paciente tenemos 2 opciones: utilizar lo que son dispositivos orofaringeos, es decir, que van a entrar por la boca y a las vías aéreas, o dispositivos nasofaringeos, que van a entrar por la nariz y a las vías aéreas, ¿sí? Los dispositivos orofaringeos tenemos 2, las cánulas de Berman y las cánulas de Guedel, y esto es importante porque le han preguntado en exámenes: ¿son iguales? No, no son iguales. Las cánulas de Berman tienen 2 huequitos, las cánulas de Guedel solamente tienen 1, esa es la principal diferencia. ¿Cómo es que nosotros colocamos estos dispositivos orofaringeos? Primero lo tenemos que medir. Y para medir la talla de estos dispositivos orofaringeos vamos a medir la distancia entre la comisura de la oreja y la comisura de la boca y el lóbulo de la oreja, ¿sí? Y ese va a ser el tamaño de cánula, ya sea de Guedel o de Berman, que tenemos que utilizar en nuestro paciente. Cuando nosotros ingresemos esta cánula, tenemos que ingresar en un ángulo de 180 grados y cuando sentamos que choca contra el paladar duro, lo volteamos para continuar ingresándolo. En el caso de los dispositivos nasofaringeos, la medida la vamos a obtener midiendo lo que es desde la nariz hasta la oreja. Esa es la medida. Y también podemos decir que el diámetro de lo que va a ingresar tiene que ser 2/3 de la narina. La narina son los huequitos de nuestra nariz. Esta de aquí es la famosa mascarilla con la bolsita ambú, que es la bolsita que nosotros vamos a apretar para dar ventilación mecánica, ventilación manual, mejor dicho. Y tenemos que insuflar un total de 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo de peso. Y esto es importante porque esto preguntan en los exámenes: ¿cuánto volumen tenemos que insuflar con el ambú o con la bolsa de ventilación manual a un paciente? De 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo de peso. ¿Sí? Se dice que son más o menos 500 centímetros cúbicos en un segundo y tenemos que dar un FiO2 de 100%. ¿Qué cosa es FiO2? Es el total de oxígeno que nosotros vamos a insuflar. ¿Cuál es el FiO2 que nosotros estamos respirando ahorita? 21%. ¿Por qué? Porque si volvemos a nuestra primera clase de lo que era frecuencia respiratoria, del total de aire que nosotros inhalamos, acuérdense que el 21% era oxígeno. Entonces, por eso es que nuestro FiO2 ahorita de manera natural, sin ningún dispositivo de ayuda, es de 21%, porque de todo el aire que estamos inspirando, el 21% es oxígeno. Entonces, ¿a qué se referiría con un FiO2 de 100%? Es que del total de aire que estamos ahorita respirando, el 100% es oxígeno, ¿sí? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Yo tengo una duda por la parte que dijiste para utilizar el desfibrilador. En el pasito hubo una pregunta que, bueno, mencionaba que solo se podía utilizar para los casos de fibrilación ventricular, pero tú has mencionado que también se puede utilizar para la taquicardia ventricular. Entonces, esa respuesta está, está mal editada. Está mal redactada. Ok. Entonces, bueno, porque en el pasito pusieron que era